día de clases presenciales, ustedes me hacen el planteamiento y ahí tendremos suficiente tiempo para poder ampliar y aclarar cualquier duda que surja de esta intervención. Entonces, le voy a pedir de favor a Paola que pues nos ponga las diapositivas que hemos preparado el día de hoy para ustedes y que tengan a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Entonces, por favor, Paola, si es tan amable. Bueno, tal como lo dice la diapositiva, ahí solamente le pido favor a Paola que nos tome el tiempo y nos dé el aviso correspondiente cuando sea consumido para no extendernos, ya que está científicamente comprobado que un ser humano tiene la capacidad de captar el conocimiento o el aprendizaje 45 minutos. Después de 45 minutos se empieza a cansar y pierde el interés y ya no hay captación del conocimiento. Entonces, por eso es de que, pues, siguiendo esa premisa, es que calculamos que esta clase tendrá una duración de 50 minutos. Entonces, tal como lo dice la diapositiva, siguiendo con los temas que son materia de estudio de la teoría general del proceso y de procesal civil, ahí pedimos las disculpas, ¿verdad? Siguiendo con tendría que ser los temas que son materia de estudio de la teoría general del proceso y de procesal civil. El día de hoy, pues se ha preparado el tema las excepciones en materia civil, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí la diapositiva nos dice claramente las excepciones dentro de un juicio civil. Este es como un punto de partida porque quiero decirles que excepciones se aplican supletoriamente en laboral, en administrativo, en penal también, en el 294 del Código Procesal Penal vamos a encontrar las excepciones en materia penal, ¿verdad? Y entonces recordemos que en una sola palabra, la teoría general del proceso, que es la siguiente diapositiva, si no estoy mal, por favor, Paola, ¿verdad? Recordemos que es el que no maneja teoría general del proceso no entre, ¿verdad? Es bien importante y en una sola palabra, la teoría general del proceso lo estudia todo. Pero miremos qué nos dice la siguiente diapositiva, que esto es un recordatorio, es como un preámbulo al tema toral, que son las excepciones. Dije que en una sola palabra la teoría general del proceso lo estudia todo, pero nosotros hemos aprendido en clase que estudia el proceso, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia el proceso, estudia la acción. En su momento dije que íbamos a dejar entre paréntesis las excepciones. Hoy abrimos ese paréntesis y es la clase del día de hoy. Entonces, no solo estudia el proceso, estudia la acción, la excepción, estudia también las actitudes de las partes, la jurisdicción, la competencia y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Esa es la definición que hemos creado en clase de la teoría general del proceso. Y hemos dicho, pues, la importancia que tiene este curso, ¿verdad? Lamentablemente, quizá no nos dijeron en su momento, allá en tercer semestre, que le pusiéramos mucha atención a la teoría general del proceso porque sirve de base para el estudio de todas las materias en procesal. Estamos ahora en procesal civil, ahí nos vamos a ubicar.
Pero la teoría general del proceso también sirve para penal, laboral, administrativo, etcétera, etcétera, tal como concluye la diapositiva. Me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva, por favor, Paola. Aquí es donde les refrendo lo anterior, ¿verdad? La aplicación supletoria. Se aplica supletoriamente, ¿verdad? El Código Procesal Civil en este tema que vamos a desarrollar hoy, que son las excepciones. Si vamos al proceso, al juicio ordinario laboral, el artículo 326 del Código de Trabajo, ahí nos dice la aplicación supletoria. El 294 del Código Procesal Penal, ya se los indiqué, nos habla de las excepciones en materia penal, ¿verdad? Si vamos al 205 en procesal civil, ahí está en el juicio oral que vamos a ver el otro semestre. Y si vamos al 232, ahí lo vamos a ver en el juicio sumario, en el otro semestre también, regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 36 y 39 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, vamos a encontrar también aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil, tal como lo vamos a aprender hoy dentro del juicio ordinario. El 296 del Código Procesal Civil es la aplicación supletoria dentro del juicio ejecutivo o los juicios ejecutivos, que también serán materia del próximo semestre en Procesal Civil 2. Y luego ya para concluir, ¿verdad? En algunos ejemplos de la aplicación supletoria de este tema, vemos que en el 177 del Código Tributario también nos habla de las excepciones y nos refiere al Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Entonces, también tenemos que respaldar la ley del organismo judicial porque vamos a ver más adelante que una de las excepciones que vamos a ver hoy, su trámite es incidental y se aplica supletoriamente la ley del organismo judicial, integrándolo con el Código Procesal Civil y Mercantil. Hoy, ¿verdad? No puedo viajar a todos estos procesos porque no nos alcanzaría ni siquiera un semestre, menos 50 minutos. Pero creo que lo refrendo en la próxima diapositiva. Por favor, Paola. Sí, hoy voy a hablar primero de las excepciones en general, ¿verdad? Tal como se encuentran reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y más adelante se va a aterrizar en el tema de cada materia respectivamente, pues cada uno de sus catedráticos en las distintas materias que ya les mencioné, procesal laboral, procesal administrativo, procesal penal, les tendrá que enfatizar más puntualmente cómo es que funciona este tema de las excepciones ya en una forma específica. Pero recordemos que tal como lo venimos haciendo con la definición de teoría general del proceso, que es la ciencia que estudia el proceso, pues ahí también estudia la acción. Y la acción solo la puede interponer, solo puede accionar el actor. Quiere decir que la acción es una figura que la teoría general del proceso le dio el actor para poner en movimiento un órgano jurisdiccional cuando ya hablamos de la acción procesal. Pero no dejó desamparado al demandado. Al demandado también le dejó armas de defensa. Y esas armas de defensa para defenderse en un proceso civil son las excepciones.
Entonces, el derecho de acción que lo tenemos regulado en el artículo 29 de la Constitución, eso es solo para el actor, ¿verdad? Y el derecho de defensa que lo tenemos regulado en el artículo 12 de nuestra Constitución, y en materia civil se defiende el demandado con las excepciones. Solo el demandado puede presentar excepciones. Quisiera que se aprendieran este juego de palabras. Es bien importante porque así es como a mí se me facilitó entender este tema y no lo entendí cuando fui estudiante, lo entendí hasta que estudié mi privado y ahora que estoy ya en el ejercicio profesional y he tenido pues la suerte de ser magistrado, presidente de una sala del ramo civil y mercantil de Corte de Apelaciones. Entonces, aprendas este jueguito de palabras, anótelo. El actor acciona, el demandado excepciona. Solo el actor puede acudir a un órgano jurisdiccional a ponerlo en movimiento a través de la acción procesal que se manifiesta a través de la demanda. Eso ya lo tenemos claro. Ahora bien, el demandado excepciona. Ponga mucha atención, solo el demandado puede interponer excepciones, porque cuando el demandado presenta excepciones, está haciendo uso del derecho de defensa que está contemplado en el artículo 12 de nuestra Constitución. Es la forma con la cual el demandado se va a defender cuando le presenten una demanda civil. No importa si es un juicio ordinario, si es un juicio sumario, si es un juicio ejecutivo. Bueno, hasta en el arbitraje, vamos a ver el próximo semestre, también ahí se puede interponer excepciones. Entonces, el tema del día de hoy es bastante importante. Por eso es que en la siguiente diapositiva de seguro nos va a refrendar lo que yo les estoy diciendo en este momento para que ustedes tomen nota. Dice la diapositiva, aquí también es importante la acción. Recuérdense que la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, estudia la acción y estudia las excepciones, etcétera, etcétera. En una sola palabra, es la ciencia que estudia todo, ¿verdad? Todo. Entonces nosotros ya sabemos, según clases anteriores, ¿verdad? Ese derecho de acción, que ahí está el fundamento legal 29 de la Constitución, nosotros ya no lo confundimos con el derecho de petición, son dos cosas distintas. El derecho de petición está consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. En cambio, el derecho de acción está consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Ya sabemos que solo el actor puede accionar un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Eso es cuando ya le ponemos apellido al derecho de acción y la convertimos en una palabra compuesta que es la acción procesal, que quiere decir poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Y eso en materia civil se hace a través de una demanda. Solo el actor puede presentar demandas. Ahora entendamos. Y eso subrayen que solo el demandado puede presentar excepciones. Es su derecho de defensa. La teoría general del proceso le dejó armas al demandado para defenderse en un proceso. No lo dejó desamparado. Y eso, pues su fundamento constitucional, que es el derecho de defensa, lo encontramos en el artículo 12
de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Pongan atención, no estoy diciendo que el fundamento legal de las excepciones es el 12 de la Constitución. Estoy haciendo la integración de normas, primero, del derecho de acción, que el actor acciona, 29 de la Constitución. Estoy haciendo la integración que solo el demandado puede presentar excepciones. Es su derecho de defensa, 12 de la Constitución. Pero creo que en la siguiente diapositiva vamos a ir ya más a lo específico. Sí, aquí tenemos fundamentos ya legales específicos. Quiero decirles, y tomen nota, previo a desarrollar esta diapositiva, que hay una clasificación de excepciones. Anote, ahora póngale título, clasificación de las excepciones en materia civil. 1. Excepciones previas o dilatorias, que son las que están en la diapositiva. Excepciones previas o dilatorias. 2. Vamos a encontrar excepciones mixtas. 3. Excepciones privilegiadas. Repito, por si se quedó atrás. 1. Excepciones previas o dilatorias. 2. Excepciones mixtas. 3. Excepciones privilegiadas. 4. Excepciones perentorias. Y hay una quinta clasificación que anoten, estas solo las podemos utilizar en los juicios de ejecución. Y están reguladas en el artículo 296, en el segundo párrafo. Se llaman excepciones que destruyen la eficacia del título. Artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Segundo párrafo. Excepciones que destruyen la eficacia del título. En esta clase no vamos a hablar de ellas porque nos va a crear confusión. Cuando en Procesal Civil 2 miremos juicios de ejecución, vamos a hablar de ellas y las vamos a explicar. El día de hoy solo nos vamos a quedar con las previas o dilatorias, las mixtas, las privilegiadas y las perentorias. Pero también la ley de amparo, anote, también la ley de amparo nos habla de una excepción. Es el artículo 116 de la ley de amparo. Tome nota porque es todo lo que yo enseño en mis clases, pregunta de examen privado. 116 de la ley de amparo y se llama el epígrafe de ese artículo, inconstitucionalidad de la ley en casos concretos. Así se llama. Y el artículo, no tengo aquí a la mano la ley de amparo, solo mi código, pero pues lo que bien se aprende nunca se olvida. El artículo dice más o menos así, parafraseando, que una inconstitucionalidad en caso concreto se puede presentar como acción, como excepción y como incidente, ¿verdad? Nos vuelve a hablar ese artículo de la acción, ¿verdad? ¿Quién la podría interponer? El actor. Si es como excepción, ¿quién la podría interponer? El demandado. Y si es como incidente, lo puede interponer cualquiera de los dos.
En este curso, si nos da tiempo, o si no, pues tenemos la continuación en Procesal Civil 2. También vamos a ver el trámite de los incidentes, pero el que está regulado en la ley del organismo judicial, ya que pues en el juicio ordinario no hay un trámite específico de los incidentes, tenemos que viajar supletoriamente a la ley del organismo judicial. Entonces, les repito lo último, ¿verdad? En el 116 de la ley de amparo, vamos a encontrar la inconstitucionalidad de las leyes en caso concreto, la cual se puede interponer como acción, como excepción o como incidente. No podemos entrar a analizar ese 116 acá, porque ese es motivo de derecho constitucional y procesal constitucional. Aquí, como ustedes van a ir a un privado, es que yo les menciono estos aspectos, pues, pero cada uno de sus catedráticos en el área específica, en la materia que imparten, tendrán que explicarle y si no le explican, ustedes ya tienen ahí cómo poderle preguntar, por ejemplo, al de derecho constitucional, cómo es que funciona lo que está regulado en el artículo 116 de la Ley de Amparo y así también en derecho laboral, procesal laboral, en procesal administrativo, procesal constitucional, etcétera, etcétera. Pero miremos qué nos dice la diapositiva para que le saquemos provecho a esa inversión que se ha hecho porque a mí me sirven de guía, porque yo tiendo a viajar a muchos temas, porque cada tema me da un camino para explicar tantas cosas, pero me desvío del tema toral. Entonces, a mí la diapositiva me sirve como para volverme a reencauzar en el tema que estoy explicando. Miremos las excepciones previas o dilatorias. Estas, ahí están los fundamentos legales ya específicos, que es la primera clasificación, ¿verdad? De las excepciones, la que ya les di, se encuentran reguladas en los artículos 116, 117 y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, les recuerdo que cuando fui al 29 de la Constitución es solo para integrar con el derecho de acción y la acción procesal. Cuando fui al 12 de la Constitución es solo para integrar el derecho de defensa con las excepciones en materia civil y aquí están los fundamentos específicos. Repito, 116, 117 y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. El 120 en la última línea, si quieren, viajamos a darle lectura al 120 para que entendamos lo que dice al final. Su trámite es incidental. Le voy a dar yo lectura porque ya indicamos que no van a haber intervenciones. Si nos vamos a la última línea y me gustaría darles tiempo para que se ubiquen en el 120, la última línea de ese 120, que es lo que nos interesa, dice el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. El legislador se quedó cortito. Yo quisiera que usted ponga con su puño y letra el trámite de las excepciones previas o dilatorias será el mismo de los incidentes. Porque vamos a ver más adelante la otra clasificación que son las perentorias y esas no se tramitan en la vía incidental. Entonces aquí el artículo para alguien que no maneja la ley o no la sabe interpretar, entendería que todas las excepciones se tramitan en la vía de los incidentes, pero no, son únicamente las previas o dilatorias. Y les recuerdo que el Código Procesal Civil
en relación al juicio ordinario, que es lo que nos ocupa también en Procesal Civil 1, no tiene regulación específico de los incidentes. Por eso es que tenemos que viajar supletoriamente a la ley del organismo judicial, anote, ¿verdad? Ley del organismo judicial del 135 al 140. El trámite de los incidentes será explicado también por mi persona. Ya estamos casi a las puertas de exámenes finales. No sé si nos dará tiempo este semestre, pero los que continúen en la sección C y en la sección D, pues le vamos a dar continuidad, valga la redundancia, a temas que pues de todas maneras van a ser repetitivos porque se aplican supletoriamente en el juicio oral, en el juicio sumario, en las ejecuciones y en el arbitraje. Entonces, aquí tenemos una primera clasificación de las excepciones previas o dilatorias. Les voy a indicar para qué sirven. Anote. Las excepciones previas o dilatorias sirven para depurar el proceso. Entonces, la excepción previa o dilatoria es aquella actitud del demandado, esa es la definición. La excepción previa o dilatoria es aquella actitud del demandado que le sirve para depurar el proceso. Depurar. Recuérdense que el actor acciona, el demandado excepciona. Se los voy a explicar de una manera bien sencilla. La palabra dilatoria, si la buscamos en un diccionario, quiere decir transformar, depurar, convertir, etc. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Vamos a suponer que esta botellita de agua es una candela y la tengo encendida. Y que mi celular, ¿verdad?, es un cubito de hielo, cubito de hielo. Pongo ese cubito de hielo, lógicamente, con unas pinzas, ¿verdad? Porque si no me voy a quemar en la llama. ¿Qué hace esa llama con el cubito de hielo? Lo empieza a derretir, empiezan a caer unas gotas de agua. Y ese hielo, siendo sólido, ¿verdad?, se empieza a transformar, a convertir, ¿verdad?, y pasa de un estado sólido a un estado líquido. Eso quiere decir dilatar, ¿verdad? De igual manera, si usted pone al calor un pedazo de hierro con una intensidad fuerte de una llama, lo transforma de un estado sólido a un estado líquido, empieza a fundir el hierro. Pues eso es lo que la teoría general del proceso pensó. Voy a crear las excepciones previas o dilatorias para que el demandado pueda atacar, pueda destruir una demanda cuando el actor no haya llenado los requisitos. Lógicamente, el encargado de calificar los requisitos es el juez y debería de rechazar esa demanda. Más sin embargo, en la práctica, pues suele pasar, ¿verdad? Recuérdense que los jueces son humanos. El abogado del actor es humano y se equivocó, le hizo falta la edad, el estado civil, no acudió al juez competente. Y a pesar de eso, el juez no se dio cuenta y le dio trámite. Entonces, como al demandado le tienen que notificar, entonces lo emplaza y en el juicio ordinario le da 9 días para que tome actitudes. De esos 9 días, 6 días, dice el 120, lo voy a leer, dice 120 del Código Procesal Civil, interposición de excepciones previas.
dentro de 6 días de emplazado, ¿verdad? De los 9. Podrá el demandado, subraye, solo el actor acciona, el demandado excepciona. Hacer valer las excepciones previas, ¿verdad? Ahí quedemos. Entonces, el plazo para interponer excepciones previas o dilatorias es de 6 días hábiles, ¿verdad? De los 9 días que el juez nos dio cuando nos emplazó. Aquí ya estamos en el trámite, ¿verdad? Se interponen dentro de los 6 días, de los 9 días que el juez nos concedió cuando nos emplazó. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Para que cumpla su función la excepción, que yo como abogado de la parte demandada me doy cuenta que acudió a un juez incompetente. Entonces, dentro de los 6 días, interpongo la excepción previa o dilatoria de incompetencia. Viajemos al 116. Es la primera que aparece. Dice el 116, excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Y la primera que enumera ahí es la de incompetencia. Entonces le interpongo la excepción de incompetencia. El juez la admite para su trámite. Nos vamos a un incidente, el que está regulado en la ley del organismo judicial del 135 al 140. Y se da cuenta que realmente él es incompetente y resuelve, dicta un auto, porque la resolución, anote, que le pone fin a un incidente es un auto. La resolución que le pone fin al proceso en forma normal se llama sentencia. Los decretos son resoluciones de simple trámite, ¿verdad? Entonces dicta un auto y ¿qué dice el juez en esa resolución? Con lugar la excepción previa o dilatoria de incompetencia. Escuche, acuda al juez competente. ¿Qué hizo la excepción? Depuró, transformó, dilató el proceso, congruente con el nombre, ¿verdad? Excepción previa o dilatoria. Le voy a poner otro ejemplo. Pensemos que el actor olvidó poner la edad, ¿verdad? De la parte actora, que es el primer requisito que nos da el artículo 61. Viajemos al 61 con la demanda. El 61 dice escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: designación del juez o tribunal competente. Ya hablamos de la incompetencia, ¿verdad? Cuando se acude a un juez incompetente. Luego dice nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Luego dice la edad, estado civil, nacionalidad. Pero pensemos que el actor se le olvidó ponerle edad y al juez también se le pasó y le dio trámite. Entonces usted como abogado de la parte demandada repara en eso, ¿verdad? Dice aquí el juez se equivocó, le dio trámite a una demanda que no llena los requisitos. Entonces viajemos al 116 y vamos a encontrar que hay una excepción que se llama demanda defectuosa. Por eso es importante que tengan su código a la mano. La primera es la incompetencia, la segunda es litispendencia, la tercera es la demanda defectuosa. Entonces vengo yo e interpongo la excepción previa o dilatoria de demanda defectuosa. El juez la admite para su trámite, ¿verdad? Una resolución de simple trámite, es un decreto. La tramita en la vía incidental
la que está en la ley del organismo judicial, y al resolver dicta un auto, ¿verdad? Porque es la resolución que le pone fin a un incidente. ¿Qué dice esa resolución? Con lugar la excepción previa o dilatoria de demanda defectuosa. Indique la edad. Entonces, ¿qué hizo la excepción? Depuró, transformó, dilató, ¿verdad? Congruente con lo que es el verbo dilatar, transformar, ¿verdad? Diluir, depurar. Va a encontrar usted en el diccionario muchas definiciones, ¿verdad?, de la palabra dilatar, ¿verdad?, que muchos la confunden con retardar. Por eso es que hay libros que dicen que la excepción previa dilatoria sirve para retardar el proceso. Si usted tiene un libro que diga eso, bórrelo, ¿verdad?, y ponga para depurar, porque retardar es que yo llegue tarde a una reunión, me retardé, pero dilatar es el ejemplo que le puse con la candela y el cubito de hielo, ¿verdad? Lo derrite, lo dilata, lo transforma. Igual con el hierro, ¿verdad? Con una intensidad fuerte de fuego, lo va derritiendo, lo va fundiendo, ¿verdad? Y lo pasa de un estado sólido a un estado líquido, ¿verdad? Entonces, como ya se dio cuenta, por eso es que la excepción es dilatoria. Ahora, ¿por qué es previa? Ponga mucha atención. Es previa porque se interpone a los 6 días, ¿verdad?, cuando empieza a caminar el tren, cuando empieza el proceso. Recuérdense que el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirve para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Imagínese que la excepción se resolviera hasta la sentencia y después de 2 años venga el juez y le diga, indique la edad, me da un ataque, a regresar el tren hasta los 6 días, ¿no? Por eso es previa, porque se resuelve antes de sentencia. Entonces, escuche, la excepción previa o dilatoria sirve para depurar el proceso. ¿Quiere entender por qué es previa? Porque se resuelve mucho, mucho antes que la sentencia, dentro de los 6 días de los 9 de emplazar. Y es dilatoria porque sirve para depurar el proceso. Cuando el actor en su demanda omitió requisitos, el juez no se dio cuenta y le dio trámite. Por eso es que el actor acciona, el demandado excepciona. Entonces, como ven, volvemos a la diapositiva y espero que haya quedado ya claro, entendido, que la excepción previa o dilatoria es una actitud del demandado que sirve para depurar el proceso, porque solo el demandado puede interponer excepciones. Volvamos a mi jueguito de palabras y piense mentalmente conmigo y repita: el actor acciona, el demandado excepciona. Solo el demandado puede interponer excepciones, ¿verdad? Y ya tenemos la clasificación: excepciones previas o dilatorias. Tenemos las mixtas que van a ser explicadas. Tenemos las privilegiadas que van a ser explicadas. Y tenemos las perentorias, ¿verdad?, que en procesal civil 1 hasta ahí nos vamos a quedar con las excepciones. Las otras 2, la que destruye la eficacia del título, serán explicadas en procesal civil 2, y la que está en la ley de amparo, ¿verdad?, esa
le corresponde que se la explique en procesal constitucional o procesal administrativo. Entonces, creo que se van consumiendo los minutos. No sé cuánto tiempo llevamos, Paola, disculpe. 41 minutos. Bueno, nos quedan varios minutos aún para avanzar. Entonces ya tenemos claro que la excepción previa o dilatoria depura, ¿verdad? Es previa porque se resuelve antes de sentencia. Pasemos a la siguiente diapositiva, que pues ahí están todas las excepciones en materia civil, las que vamos a ver. Y nos dice esta diapositiva en el número 1, lo que ya habíamos platicado de un jueguito de palabras, el actor acciona, el demandado excepciona. No olviden que en toda definición de excepción, usted debe de empezar con este elemento. Es una actitud del demandado que le sirve para, si usted va a hablar de la previa o dilatoria, ahí está en el 2, corrige la demanda. Ahora bien, pasemos a la 3 que está ahí, que es la excepción perentoria. Viene del verbo perecer y del griego perentius. Perecer en un diccionario de la Real Academia y en un diccionario griego quiere decir destruir. Entonces, la excepción perentoria, diferente a la excepción previa o dilatoria, recuérdese que la dilatoria depura. Ahora usted apréndase que la perentoria destruye, porque viene del verbo perecer, que quiere decir destruir. ¿Pero qué destruye? Nos han enseñado y hay libros que dicen que destruye el fondo del asunto. Mentira, o sea, bórrelo si usted tiene un texto que dice eso o se lo enseñaron así. El fondo del asunto es la sentencia. El que define la excepción perentoria, sí que es la actitud del demandado que sirve para destruir el fondo del asunto, está mal. Y no lo dice Giovanni Orellana, lo dice el código. Si quiere, vayan conmigo al 118, segundo párrafo. Pongan mucha atención porque es importante. No lo dice Giovanni Orellana. Lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, en el artículo 118, segundo párrafo. Lleven conmigo la lectura. Dice, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias, subraye, que tuviera o tuviere contra la pretensión del actor. Subraye, pretensión del actor. No dice que tuviera contra el fondo del asunto. Entonces, con todo el respeto de los demás autores de textos, si pusieron que destruye el fondo del asunto, están mal. Porque aquí está claro, voy a repetir, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias. Mire, está escondido. Si ve el epígrafe del 118, habla de la contestación de la demanda. Ábrale una llave, una llavecita al segundo párrafo y con su puño y letra ponga excepciones perentorias, porque ahí, escondido en su código, en este artículo, está el fundamento legal de la excepción perentoria. Pero volvámoslo a leer y subraye. Al contestar la demanda, o sea, vea la diferencia, la previa dilatoria dentro de los 6 días. En cambio, la perentoria se interpone al contestar la demanda. Vea la diferencia del trámite.
debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Entonces pregunto, ¿quién lo dice? ¿Lo dice Giovanni Orellana? ¿Lo dice mi libro o lo dice el código? Lo dice el código, lo dice la ley como principal fuente del derecho que está regulada en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Viajemos al artículo 51 del Código Procesal Civil y ahí vamos a encontrar la pretensión procesal, que eso es lo que destruye la excepción perentoria. Dice, artículo 51, pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Eso solo lo puede hacer el actor, ¿verdad? Accionar un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para hacer valer su pretensión procesal. Pero contra eso es que interponemos excepciones perentorias. Yo le pondría contra ti, ahí en el 51, se interponen excepciones perentorias. Y le pondría a ver segundo párrafo 118. Le voy a poner ahora un ejemplo de una excepción perentoria. A mí me demandan por 50.000, no, por 60.000 quetzales de daños y perjuicios. En un hecho de tránsito le ocasioné daños y perjuicios a un vehículo. Y viene el dueño del otro vehículo, ¿verdad? Que va a ser el actor y me demanda por daños y perjuicios. El juez me emplaza, me concede 9 días, ¿verdad? Aquí ya estamos, que yo voy a contestar la demanda porque voy a interponer una excepción perentoria. Resulta que ya le pagué, ¿verdad? Llevamos el carro a un taller, hicimos una proforma, yo la autoricé, salieron 60 y pico mil de quetzales, yo lo pagué en efectivo o con cheque o una transferencia, pero pedí una factura, porque anote, la excepción perentoria debe de probarse con prueba documental. Entonces, mi factura es mi prueba documental. Entonces, contesto la demanda en sentido negativo, me opongo a la pretensión del actor y le interpongo una excepción perentoria de pago, llamémosle así. Anote, la excepción perentoria es innominada, no tiene nombre. Va a depender de la situación. En este caso, pues lo más ajustado a derecho es excepción perentoria de pago. Pero bien le pude poner excepción de perentoria de ya pagué, no le debo, nada que ver, usted qué, no sé. Pero con un buen léxico jurídico le vamos a poner excepción perentoria de pago. Y mi prueba documental es la factura, donde yo ya pagué los daños y perjuicios. Anote, esa sí se resuelve hasta en sentencia, ¿no? En cambio, la previa, por ser previa, antes de dictar sentencia. La perentoria sí se resuelve hasta en sentencia. Cuando el juez dicte sentencia, que termina el proceso, y pues tendrá que declarar con lugar mi excepción, la estoy probando con una factura. Entonces dirá así en el por tanto, sin lugar la demanda ordinaria del pago de daños y perjuicios, con lugar la excepción perentoria de pago. ¿Qué hizo mi excepción? Destruyó la pretensión de la parte actor. Entonces, volvamos a la diapositiva. Solo me voy a desaparecer aquí de la imagen, ¿verdad?
Ya vemos que la excepción, ¿verdad?, es una actitud del demandado, ¿verdad?, porque el actor acciona y el demandado excepciona. Y ya vimos que la excepción previa o dilatoria corrige la demanda y se resuelve mucho antes que la sentencia, por eso es previa. En cambio, la perentoria, ¿verdad?, es una actitud del demandado que destruye la pretensión del actor. Ya le puse el ejemplo con una excepción perentoria de pago. El momento procesal para interponer esta excepción es al contestar la demanda, así como lo dice el artículo 118, que ya le di lectura. Eh, Quiero, por favor, preguntarle de nuevo a Paola cómo vamos con el tiempo. Lleva 52 minutos. Bueno, me pasé de los 50 minutos, pero imposible, ¿verdad? En una sola clase poder explicar el tema de las excepciones. Nos falta explicar las previas, bueno, las previas ya las explicamos, las perentorias también, nos falta las mixtas, las privilegiadas y un punto 5 que hay que explicar que son los presupuestos procesales y luego eso nos llevará también a tocar el tema del trámite de los incidentes. Considero que hemos superado los 50 minutos y que pues es oportuno dejar hasta aquí la clase y ponga usted ahí continuará en una próxima clase que la anunciaremos oportunamente y cualquier duda que tenga de esta intervención mía la anota y me la pregunta y la aclaramos en una clase presencial. Entonces, por favor, Paola, la asistencia de salida son 2 preguntas en Google Meet. A mí no me resta más que agradecerles la fina atención, desearles éxitos y muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Quedan a disposición suya, Paola, para la asistencia de salida.